Iniciamos Buena Salud, bienvenidos, gracias a todos los televidentes que sintonizan Saracay Televisión, que nos siguen día a día, y también a quienes ya se están conectando a las plataformas digitales. Ya saben que pueden encontrarnos como Saracay Televisión, Canal 5, en Facebook, para que nos puedan ver en vivo en este momento también en el programa, y en las redes sociales, en Instagram estamos como @Buena Salud. Para los comentarios y sugerencias, ya no saben, pueden escribirnos al número de WhatsApp al 09 88 300 121. Gracias a Camisería Inglesa estamos vistiendo el día de hoy. Ellos están como distribuidores autorizados en Santo Domingo, ubicados en la avenida Río Lelia, diagonal al Hospital del IES, y su número de teléfono es el 099-083-6326, y lo encuentran también en redes sociales como Camisería Inglesa Santo Domingo, en Facebook Camisería Inglesa SD, en Instagram. Moda y estilo con Camisería Inglesa. Y si de un calzado de calidad se trata, vaya a Payless. Payless están ubicados en la avenida 29 de Mayo y Tulcán, y también en el Paseo Shopping. Ellos están con grandes descuentos que tienen tallas para damas, caballeros y niños en diferentes calidades de calzado. Así que Payless también nos está hoy auspiciando en nuestro programa. Y para entrar en materia, nos visita nuestra querida podóloga Silvia Mugimba. Ella viene de Medical Fit, y el tema que vamos a tratar en esta mañana es espolón calcáneo. Bienvenida, Silvia, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Gabriel, buenos días a todos los televidentes. Estoy muy contenta de estar nuevamente en tu programa. Así es, y sobre todo al tratarnos los pies, que es algo que a veces nosotros no nos consientamos, no creamos consentimos y nos hacemos conciencia de que realmente tenemos que tomar en cuenta varios factores. En este caso vamos a hablar sobre el espolón calcáneo, que también es algo que a veces podemos pasar por alto, algo que está por ahí pasando, y sin embargo no le podemos tomar en cuenta, pero puede llegar a un problema bastante serio. ¿Qué nos puede decir sobre este espolón? Bueno, el espolón calcáneo es un crecimiento óseo que se crece en la parte, tanto en la parte plantar del pie o en una parte lateral del talón. Ya, entonces, ¿cómo es eso que crece en la parte del pie? ¿Cómo se manifiesta? Lo que pasa es que el talón viene con excesivos episodios repetitivos de microtraumatismos o microroturas en la fascia plantar. La fascia plantar es un músculo que conecta el talón con el músculo que dirige hacia los dedos. Entonces hay un microtraumatismo en esa zona que produce que haya una ruptura, una microruptura, que se depositan ahí depósitos de calcio que hacen formar este crecimiento óseo. Este crecimiento óseo que usted acaba de comentar se puede presentar de acuerdo de pronto por el uso, por el exceso de contrapeso que uno puede tener en actividad diaria. Digamos que día a día estoy cargando cosas y es más peso para mi cuerpo, o tal vez una persona que hace mucho deporte, o sin embargo tal vez existió algún problema en la niñez o en la adolescencia que hizo que tal vez hubo por ahí alguna pequeña fractura, y esto hace que se forme este espolón. Bueno, sí hay algunos factores. A veces utilizar mucho calzado apretado es una de las causas. Otra, hacer actividades de alto impacto con calzados no adecuados, que hacen que haya el exceso de peso o presión en la zona del talón. También hay personas que a veces han tenido caídas, entonces existe una contractura de la fascia plantar y da causa o motivo para que exista un espolón. Así es. Bueno, si producción me puede preparar una imagen que queríamos ver ahí en rayos X para ver cómo se ve un espolón y continuar con la entrevista. Aquí podemos ver esta imagen que es de RX. ¿Qué podemos decir sobre esto, mi querida Silvia? Por ejemplo, el talón es esa parte redonda que se ve, ¿no? Ese es el calcáneo. Y ahí hay una presencia de una pequeña espícula. No es necesariamente que el espolón debe ser muy grande. Esa microespícula que se ve ósea ahí produce bastante inflamación en el músculo de la fascia plantar, que hace que sea imposibilitante para estar tanto de pie o caminar en jornadas muy prolongadas. Esa imagen de ahí, el espolón está en la parte plantar. Hay unos que crecen en la parte justamente donde se inserta el talón de Aquiles
con el músculo de la fascia, que es más arriba. Esa partecita que se muestra ahí, sí, es esa puntita, esa lancita que se ve ahí, ese es el espolón. Eso es lo que realmente molesta o causa molestia al paciente. Por lo general, hay pacientes que pueden tener casi toda la vida el espolón, pero no tienen problema. Lo que pasa es que cuando se inflama la fascia, empiezan recién a sentir la molestia y ahí dicen, me duele el talón, me duele estar mucho tiempo de pie, cuando me levanto estoy bien hasta cuando empiezo a caminar, entonces ahí empieza a molestar. Por lo general, en sí el espolón no presenta no presenta molestia. Hay molestia cuando ya tiene inflamada la fascia plantar. Eso es interesante saber porque uno puede como que sentir cierta molestia y uno dice, ¿qué pasa aquí, no? Sí, no es como que tuviera un clavito en el talón, así. Exacto. Así. Y tal vez se puede presentar de pronto en una parte del costado del talón. Perdón, en esta parte de aquí, en esta parte de aquí es una de las que se presenta el espolón, pero es en casos muy aislados. Por lo general es en esta parte de aquí. Entonces dice, me duele aquí, no me siento nada, pero siento un dolor. Entonces es cuando está inflamada la fascia. Mientras tanto no hay problema. Esta parte del problema que tenemos en el espolón solamente se puede presentar en las personas adultas o también en personas adolescentes o desde niños. Esto se presenta cuando uno ya empieza a tener cualquier tipo de actividad o de pronto un niño también puede tenerlo. En niños no, ya en adolescentes y en personas adultas por lo general, de acuerdo a la actividad que realicen. Son personas que realizan actividades de alto impacto, por lo general sí hay molestias. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos ese problema y no le tomamos en cuenta o no lo consideramos como algo que realmente tenemos que ir al médico, hacernos una placa de rayos X como acabamos de ver en la imagen y para que obviamente podamos tratarlos? No tendrían una buena biomecánica de su marcha. O sea, a lo largo siempre van a tener ya la molestia de que no van a poder caminar correctamente. Y ya al momento de que no caminan correctamente ya va a haber molestia en los tobillos, molestias en las rodillas, en la cadera, porque los pies son los cimientos que hacen que toda la estructura ósea funcione a cabalidad. Entonces, si no se tratan a tiempo, la fascia se inflama tanto que no van a saber por qué es lo que les duele los pies. Siempre ya en consulta, uno con el diagnóstico, ya se les manda a hacer una placa y ahí ellos verifican y constatan lo que uno les dice tiene un espolón. Usted comentaba sobre el uso del calzado, que puede ser un calzado muy ajustado. Las mujeres como tal creo que son las que más están expuestas, creo yo, a esto. Y aparte de eso también usan un calzado, a veces el calzado no es como que muy esponjosito o algo, sino que es como más rígido y usan muchos tacones. ¿Esto puede afectar de pronto que tengan este problema? Sí afecta. Un dato muy importante es, por ejemplo, entre hombres y mujeres. El tendón de Aquiles, el de los hombres es normal y el de las mujeres tiene 2 centímetros menos. Entonces, por ejemplo, utilizar tacones dentro de los 2 centímetros nos va muy bien porque el talón viene reducido, el tendón viene reducido, el de nosotros. Entonces, el tacón de 2 centímetros o un drop de 2 centímetros en los calzados nos va muy bien para no tener ese sobreestiramiento. Entonces, al momento de utilizar muchos periodos prolongados de los tacos y son duros y a veces se corre, o sea, hay que decir la verdad, se corre, se anda, sube gradas, baja gradas, sí puede haber una ruptura de la fascia plantar y ahí empezar las molestias. O sea, sí hay que utilizar un calzado adecuado y siempre tratar de intercalar. O sea, no necesariamente siempre muy rígido, más acolchado, más suave. Y hay diferentes tipos de calzado. Incluso existen las plantillas ortopédicas, porque hay personas que les gusta utilizar bastante calzado cerrado y tienen la molestia del espolón. Entonces, ahí viene una plantilla ortopédica que ayude que el talón descanse y pueda tener su actividad diaria con normalidad. Por ejemplo, tenemos esta de aquí. Las del espolón traen este tipo de herradura que hace que el talón descanse en esta parte de aquí. Entonces, al momento de que hay la presión, no les duela, no haya ese pinzamiento que hay del hueso entre el músculo.
les va muy bien. El uso de las plantillas, usted ya lo contempló aquí ahorita en este momento. ¿Estas plantillas se las debe utilizar siempre o ya cuando uno tiene un problema de espolón? Las plantillas ortopédicas hay correctivas, hay paliativas. Por ejemplo, si yo ya sé que soy una persona que siempre pasa jornadas largas parada, se puede hacer una plantilla de descanso para que no, porque muy aparte de que tenga o no espolón, la fascia plantar sí sufre mucho porque, y al menos cuando tenemos sobrepeso, la fascia sí se inflama. Entonces, teniendo una plantilla correcta, adecuada para su tipo de pie, porque cada pie es diferente, entonces ayuda bastantísimo a no tener ningún problema con sus pies. Muy bien. Al regresar de la pausa vamos a seguir hablando sobre este tema y también saber por qué es importante el uso de plantillas cuando las personas tienen el problema del espolón calcáneo. Sin embargo, es bueno considerar que tenemos que también acudir al podólogo, que en este caso vamos a ver cuáles son esos tips que nos puede dar nuestra querida Silvia cuando llegan a consulta y obviamente llegan con este problema o ella evidencia este problema y realmente tiene que ser tratado. Regresamos después de esta pequeña pausa, sigan en la sintonía de Salacay Televisión. Y regresamos en buena salud. Estamos aquí leyendo una pregunta que nos han hecho por interno y quiero comentársela. Bueno, no está bien elaborada, pero hablamos un poco sobre la plantilla. En este caso, por ejemplo, usted hablaba de que la plantilla tiene una herradura o tiene un huequito allí para que descanse el talón. En todo caso, por ejemplo, estas plantillas a veces son bien esponjaditas. Entre más esponjada es mejor o tiene que tener justamente esas curvaturas de acuerdo al pie de la persona. La plantilla ortopédica es personalizada, es elaborada a medida de cada paciente. Entonces, si el paciente tiene espolón, de ley va a tener una herradura en el talón. ¿Qué quiere decir? Que es un huequito, como no sé si se aprecia aquí. Sí, ¿Por qué? Porque el paciente que me pidió esta plantilla tiene el espolón en la parte plantar. Entonces, ¿qué hace? Que el talón cuando repose no haga la presión, el huesito del espolón en la fascia. Por eso llega y calza aquí. Entonces, si estuviera todo esto sellado, va a ser más presión y lo que necesitamos es aliviar el dolor. ¿Por qué es el hueco? Para aliviar el dolor y la presión que existe, que está pinzando en la fascia. Por eso es la herradura o el hueco que tiene aquí. Porque si fuera una persona que tiene tal vez pie plano, esto de aquí tuviera más pronunciado. ¿Para qué? Para ayudar a formar el arco plantar. Entonces es diferente, cada plantilla tiene su especificación, por eso es personalizada y es sacada a base de las necesidades del paciente. Y sin embargo, otra pregunta que se me viene a la mente es que, por ejemplo, hay personas que tienen que usar esto ya siempre. ¿Estas plantillas se adaptan a todos los diferentes tipos de calzado o tiene que existir un calzado adecuado para poderse adaptar a esta plantilla? La plantilla calza en cualquier calzado cerrado, e incluso en los Crocs. Les va muy bien porque las personas que en verdad cuando tienen fascitis plantar, por lo menos los primeros 40 días sí hay que hacer una terapia del pie para ayudar a desinflamar la fascia. Entonces deben tener calzado flojo, holgado, para que no haya esa presión. Entonces la plantilla ortopédica calza en cualquier zapato cerrado, incluso así sea botines o botas. Por eso es a medida del pie del paciente. Pero digamos en una sandalia esto sí no va. Pero en un calzado cerrado, cualquier calzado cerrado va muy bien. Cuando van a consulta, las personas que van a consultar a ustedes en el área de podología, que sí es importante también saberlo, ustedes siempre tratan netamente el pie, los pies. ¿Usted cómo se da cuenta de que una persona puede tener este problema de espolón? Porque de pronto yo puedo decir solamente me está doliendo y no he tenido o no me he hecho nunca la imagen que vimos, una radiografía para decir tengo espolón. Pero ustedes que empiezan a atender en consulta, ¿cómo usted de pronto puede notar? ¿Hay alguna manifestación física que se pueda ver en el momento que ustedes están con el paciente? Claro, muchos de los pacientes a veces solamente van por una profilaxis, que es un corte clínico. Pero no es que dice, vengo para hacerme el corte y solo llego y corte y ya. No, siempre exploro todo lo que conlleva el pie. Le veo si tiene tal vez una dermatitis o lo que sea. Entonces, en un espolón, cuando hay presencia,
el talón está inflamado, pero el paciente muchas veces no le molesta. Entonces está inflamado y uno ya les ve enrojecido o hinchado para un ladito, depende de donde esté colocado el espolón, o a veces si está en la parte posterior del talón, se topa clarito, se topa. Entonces uno empieza a tocar, dice, ay, ahí sí me duele, me está doliendo, y le cuento, dice, de mañana cuando me levanto, empiezo a caminar y hay un dolor, pero conforme ya voy caminando se me pierde. Eso es el primer síntoma de un espolón. Dice, empiezo a caminar y me duele. Y ahí conforme ya estoy en todo haciendo las labores diarias, y ya se me pasa. Eso es el primer síntoma. Y como ya está hinchado el talón, sabe que usted tiene un espolón. Pero descartaremos o aseguraremos con rayos X. Y se sacan y de ley tiene. Ya, cuando ya tienen rayos X, ¿existe algún tratamiento? Porque obviamente la mayoría tal vez puede ser operable, o también existen tratamientos que se lo pueda llevar a ambulatorio. Sí hay tratamientos, o sea, un espolón en sí no es necesariamente ser quirúrgico, solo a menos que el paciente en verdad, ya ni haciendo tratamientos con terapia para la fascia plantar, no ve mejoría y de verdad a veces sí son dolores insoportables, ya es cirugía. De ahí no puede hacer terapia del pie en casa, o puede ir a fisioterapia o ir con nosotros los podólogos. Hay muchos ejercicios que ayudan a librar la fascia plantar. ¿Cuál es la función del podólogo cuando tienen este problema del espolón? Ustedes como podólogo, ¿qué rehabilitación le hacen al paciente? Podemos hacer ondas de choque, electrodos, terapias de frío y de calor, reflexología. Entonces ahí ayudamos a liberar la contractura que tiene la fascia plantar. Por lo general, en 40 días están súper bien. Y se ayudan con las plantillas ortopédicas, un buen calzado, y ya no vuelven a tener molestias. Sino cada vez que no tengan un cuidado, a lo mejor, digamos, van a hacer deporte de alto impacto y no está puesta la plantilla, es normal que va a tener otra vez un episodio repetitivo de esas molestias. Por ser este espolón una protuberancia que está ahí creciendo o que creció, las personas, como usted comentó ahorita, las personas deportistas pueden hacer sus actividades deportivas siempre y cuando tengan una plantilla adecuada, y un buen calzado, adaptada. Y un buen calzado. Y un buen calzado. Un buen calzado. ¿El deporte puede ser cualquier tipo de deporte que puedan practicar? De preferencia, si ya hacen de esos de alto impacto, así es bajarle la dosis. Pero de ahí, con las plantillas, eso sí pueden hacer. Igual tener su crema antiinflamatoria para después de su actividad deportiva, pues se coloquen para que no tengan inflamaciones. Ustedes en podología siempre tienen a muchos pacientes que tienen esta enfermedad como es la diabetes, que hay que tener un buen cuidado. Una persona con diabetes puede tener ese problema de espolón, sí, y puede complicarse de pronto en algún momento. Porque a veces ellos tienen pie diabético, un ejemplo. ¿Y si tienen ahí el espolón? Bueno, una persona con diabetes no quiere decir que tenga pie diabético. Un pie diabético quiere decir cuando ya hay una anomalía en el pie. De ahí puedes tener incluso el espolón y estar su pie anatómicamente normal, sin una úlcera, sin nada. Puede tener un espolón, pero ahí viene la orientación y la educación de decirle una buena plantilla, tanto por la suavidad, para que no tenga ninguna presencia de úlcera, incluso para mejorar el espolón y que no tenga ninguna fascitis plantar, cosas por el estilo. Muy bien. ¿Cuál sería una de las recomendaciones que daría a los televidentes que ven el programa? Porque si yo no sé que tengo un problema de espolón, porque obviamente si no nos tratamos a veces ni bien los pies, que eso hay que ser consciente, porque a veces las personas, muy pocas, van a un lugar a hacerse una profilaxis, muy rara vez van a hacerse una imagen para saber que está en los pies. Entonces, ¿cuál sería como una recomendación ustedes de acuerdo a los diferentes casos clínicos que tiene a diario para que las personas tomemos conciencia? Tomar en cuenta que los pies es el pilar fundamental, una de las estructuras óseas más importantes del cuerpo de nosotros. Es con la cual nos movilizamos. Entonces, a la mínima molestia que sintamos, debemos acudir a un profesional para descartar o para que le asesore o le oriente de acuerdo a la molestia que está teniendo. Y visitar a un profesional, siempre. Siempre. Y sobre todo visitar al podólogo, porque si tenemos podólogo en nuestra ciudad, pues es importante que los visitemos. Por eso quiero preguntarle dónde está su consulta, en qué horario está atendiendo mi querida Silvia.
Mi consultorio está ubicado en la Clínica Araujo Vanguardia, en la avenida Sáchila y Río Zamora. Atendemos todos los días, bajo previa cita, eso sí. Bajo previa cita, y el número de contacto está en pantalla, Medical Fit. Medical Fit. Sí, en las redes sociales nos encuentran como Medical Fit. Ahí podemos ver también parte de lo que ustedes hacen. Sí, ¿no? De los casos clínicos que llegan diariamente a consulta. Muy bien, de verdad que ha sido una entrevista bastante interesante y ya saben, pues si tenemos un problema o nos está afectando ahí algo en nuestro talón, en el pie, pues no dudemos en buscar ayuda profesional en todo caso para que no tengamos complicaciones a futuro y usemos plantillas si es que ya estamos detectados con algún inconveniente, en este caso del espolón, porque realmente esto va a ayudar a que nosotros tengamos un mejor estilo de vida y sobre todo pues no va a afectar más nuestra salud. Muchas gracias, Silvia, por estar Muchas gracias también. Y a los televidentes que siguen en sintonía de Saracay Televisión, ya saben, nos pueden encontrar en redes sociales. Estamos como @buenasalud en Instagram, Saracay Televisión, Canal 5 en Facebook, y consultas pueden hacer el número de WhatsApp al 0988-300-121, y también nos ven en YouTube como Saracay TV. Así que ya saben, y si es que de moda y estilo se trata, pues los invito a que vayan a Camisería Inglesa, que ellos están como distribuidores autorizados en Santo Domingo, ubicados en la avenida Río Lilia, diagonal Hospital del IES. Allí están las redes sociales, Camisería Inglesa SD en Instagram y Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook. Y vamos a usar el mejor calzado de calidad con Payless. Payless están ubicados en la avenida 29 de Mayo y Tulcán, y lo encuentran también en el Paseo Shopping. Tienen calzados para damas, caballeros y niños. Nos despedimos, sigan en la señal y sintonía de Saracay Televisión. Regresamos en la próxima.